Dios les bendiga, mis hermanos, en esta noche. Qué bendición poder estar con ustedes y poder llevar la palabra de Dios, lo cual, verdad, sabemos que sus misericordias se están renovando y las estamos disfrutando. Vamos a compartir los anuncios que tenemos para el resto de esta semana. El día miércoles 22 no tenemos ninguna actividad. El día jueves 23 tenemos nuestra reunión de Queruso. Esos pregonadores de las buenas nuevas del Señor se reúnen a partir de las 6:30 p.m. También tenemos ensayos de Adulán y de Olivos, siempre preparándose, ¿verdad?, para poder dar un servicio agradable al Señor. Este viernes 24 empieza algo extraordinario de parte de Dios, ya que tenemos la visita de la pastora Lisney Defón. El día viernes 24 nuestra reunión es a partir de las 6:30 p.m. El día sábado 25, todas nuestras hermanas, esas mujeres de la milicia sagrada, que se puedan abocar a la convocatoria de parte del Señor en nuestro ministerio. Así que si usted no tiene dónde congregarse, hermana, puede acercarse, puede venir, ¿verdad?, a recibir una palabra de Dios a partir de la 1:30 p.m. Así que agende ahí, ¿verdad?, para este día y que pueda ser parte del cambio, de la transformación que Dios trae para usted. El domingo 26, hermanas, solo tenemos una reunión. A partir de las 9 de la mañana estará siempre compartiendo, ¿verdad?, la pastora Lisney Defón. También es importante los discipulados. Si usted, hermano o hermana, necesita que se abra su casa para poder llevar el mensaje de Dios, le invitamos que pueda escribir al correo del anciano Gerardo Saibe para que él pueda enviar a alguien allí a poder enseñar, a poder transmitir la palabra de Dios. Recuerde que somos un ministerio de palabra, somos un ministerio donde la palabra fluye, donde la doctrina fluye. Y es importante también Estudios 2024. Aquellos que necesitan de una provisión de parte del Señor, ¿verdad?, en parte de útiles escolares, creemos desde ya que el Señor se va a glorificar. Nuestro ministerio ha adquirido 2,000 mochilas. Están las mochilas vacías, pero creemos que el Señor las va a llenar porque Él va a enviar su provisión. Así que estos son los anuncios que tenemos para esta semana y desde ya preparemos nuestro corazón para lo que Dios quiere hacer con nosotros en esta noche. Allí donde está en su hogar, en la comodidad, con su tacita de café, prepare su corazón como buena tierra para lo que el Señor trae para usted. Así que le voy a pedir que me acompañe a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu bondad. Nos presentamos delante de ti, Señor, rogándote, Señor, para que tú nos puedas hablar, Señor. Desde ya a la distancia, Señor, en esta noche, Señor, yo declaro, Señor, que va a ser una noche de bendición, una noche, Señor, donde tu manifestación va a ser sobre nuestras vidas. Oramos, Señor, por los diezmos, oramos por las ofrendas, Señor, que seas tú, Señor, quien la multipliques y pueda llevar esa provisión, esa retribución, Señor, esa multiplicación, Señor, con la semilla que ellos están depositando a ese alfolí virtual, Señor, en el nombre de Jesús, amén y amén. Cuando nosotros empezamos a ver el llamado que el Señor hace desde el libro de Génesis, miramos que Él hace lo que es un llamado con su voz, ya que vemos, ¿verdad?, que en varias ocasiones dijo, y dijo Dios. Entonces vemos cómo Dios usa lo que es esa herramienta para poder crear. Por eso es que muchas veces decimos que la voz de Dios es creativa y el poder que Dios le ha dado a usted y me ha dado a mí es para crear cosas. Pero fíjese que venía a mi mente el día de hoy, cuando me puse a estudiar un poco, la enseñanza de nuestro pastor que dio el lunes pasado. Si usted recuerda, lo que nuestro pastor nos ministró el lunes pasado fue acerca de los seres de fuego. Esos seres de fuego que lo que llevaban lo que es que el altar siempre debía de estar esa llama. Y como sacerdotes de Dios debe de haber fuego. Esa es una señal de que somos sacerdotes, que en el altar siempre debe de haber fuego. Pero yo me puse a investigar un poco, llevando lo que es la continuación de lo que nuestro pastor nos ministraba, y yo quiero que me acompañe al libro de Salmos 29:7. El libro de Salmos 29:7. Aquí el salmista David empieza con una acción de gracia. Empieza dándole gracias al Señor, dándole gloria al Señor
por todo lo que él había hecho. Pero fíjese que me llama la atención porque en Salmos 29:7, en la Reina Valera actualizada, hay una palabrita que me llamó la atención. Y la palabra la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y a su letra dice, voz de Jehová que aviva. Me llamó la atención esta palabra, que aviva. Pero ¿qué aviva lo que es esa voz del Señor o esa voz de Jehová? Dice que aviva la llama de fuego. La llama de fuego. Y si usted recuerda, como le decía al inicio, esa fue la enseñanza de nuestro pastor el martes pasado acerca de lo que es de esos seres de fuego. Le decía que el salmista empieza a hablar, ¿verdad? Con esa, da gracias, da al Señor, oh hijos de fuerte, da al Señor la gloria y la fortaleza. Si usted mira, el salmista David le empieza hablando no a los débiles. Y tal vez usted me puede decir, hermano, en esta noche yo me siento débil. Pero recuerde que la palabra dice que en la debilidad se va a perfeccionar el poder de Dios. Usted puede decir, hermano, yo me siento débil. Gloria a Dios que te sientes débil, porque en esa debilidad Dios se va a glorificar. El poder de Dios se va a manifestar. Entonces desde aquí podemos sacar que la palabra voz, fíjese que me llamó la atención porque la palabra voz dice que significa voz o sonido. Y eso me llamó mucho la atención porque en esa noche yo quiero hablarle bajo el tema la voz del avivamiento. Esa voz, esa palabra de Dios que sabe qué es lo que anuncia o qué es lo que pronuncia un avivamiento. Y nosotros somos gestores de avivamiento. Usted en su casa es un gestor de avivamiento. Yo soy un gestor de avivamiento. Pero es necesario que ese gestor de avivamiento, ¿sabe por qué va? Por la voz de Jehová. Y fíjese qué interesante, entrando un poquito de materia, porque si usted lee este Salmo 29 en todo el contexto, se va a dar cuenta que 7 veces el salmista habla sobre la voz de Jehová. Y me llamó mucho la atención porque aquí dice, voz de Jehová que aviva las llamas de fuego. Yo te podía preguntar en esa noche, ¿cómo te sientes? ¿Será que estás ardiendo o será que estás como el pábilo que ahumea? Porque si te sientes como el pábilo que humea, déjame decirte que es la oportunidad de Dios. ¿Sabe para qué? Para que se pueda avivar, para que pueda lo que es surgir esa llama, para que se pueda dar de nuevo esa llama de la pasión, esa llama del amor de Dios. Y fíjese que si yo podría definir la palabra avivamiento, pueden haber muchos conceptos. Pero hay uno que le quiero dejar guardado en su corazón y es avivamiento, es darle vida a lo que se había perdido o lo que se había muerto. Fíjese que me llamó la atención esta definición de avivamiento porque nosotros muchas veces creemos que los avivamientos son cosas extraordinarias y sí, Dios se mueve con las cosas extraordinarias, con los milagros, los prodigios, pero en esta noche lo que yo le quiero decir es que el avivamiento es que aquello que estaba muerto o aquello que se había perdido, Dios lo va a restaurar. Dios lo va a manifestar de nuevo. Entonces, pero fíjese que me llamó la atención en estos 2 minutos de introducción. Fíjese que dice que según la Real Academia Española, dice que avivar significa dar viveza. Dice que significa excitar. Dice que significa animar. Parte del avivamiento es que nosotros nos animemos ¿a qué? A seguir los preceptos del Señor. Dice que también significa encender. Dice que significa hacer que arda más el fuego. Entonces quiere decir, usted y yo podemos tener un fuego de Dios, pero el fuego de Dios dice esto, que avivar es hacer que arda más. ¿Y qué significa la palabra más? Es que ya tenemos algo, pero Dios trae más. Hermano, en Dios no hay límites. No le pongas límite a lo que Dios quiere hacer en ti, porque Dios quiere hacer algo extraordinario. Dios quiere hacer algo grande a través de ti. Y dice que significa cobrar vida o significa vigor. Cuando yo miraba esto me llamó mucho la atención porque me fui a buscar en la Biblia cuando se habla acerca de la voz de Dios o quienes se relacionaron con la voz de Dios y pudieron disfrutar un avivamiento, porque eso es lo que buscamos. La voz de Dios lo que anuncia es el avivamiento. Y antes de poder entrar en materia, fíjese que me llama la atención y ahorita viene a mi mente cuál era la voz que escuchaba Moisés
en el monte. Dice que el pueblo escuchaba truenos, relámpagos, pero ¿sabe qué era? Era la voz de Dios. Y la voz de Dios, ¿qué era con qué venía acompañado? Con fuego. Venía acompañado con qué? Con milagros, con prodigios. Y eso es el tiempo del avivamiento. Creemos que ese es el tiempo que viene para nuestras vidas. Ese es el tiempo que viene para tu vida. Ese es el tiempo que viene para mí. Ese es el tiempo que viene para nuestro ministerio. Un tiempo de avivamiento. Tal vez tú puedes decir, yo tengo un avivamiento o he tenido un avivamiento. Pero lo que viene de parte de Dios es mejor. El avivamiento que viene es algo mejor. Porque en Dios las cosas nuevas son mejores. Eso es lo que Dios trae. Entonces, entrando un poco en materia, creo que me acompañe al libro de Hechos 2:14. Y quiero comenzar por aquí porque este fue uno de los versículos con que nuestro pastor terminó el martes pasado. Porque él terminaba hablando acerca de la iglesia y él hablaba acerca del Pentecostés. Y él decía que la iglesia empezó con un avivamiento y la iglesia ¿con qué va a terminar? Con un avivamiento. Por eso es importante que entendamos esa voz de Dios, que lo que nos va a traer es un despertar, que nos va a traer es que la obra se avive, que lo que va a provocar es un avivamiento. La palabra dice en Hechos 2:14, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les declaró, varones judíos y todos los que vivís en Jerusalén, sea esto de vuestro conocimiento y prestad atención a mis palabras. Pero me llama la atención aquí que dice, alzó la voz y les declaró. Entonces yo quiero hablarles del primero, del número 1, quiero hablarle de Pedro. Quiero hablarle de Pedro. Y Pedro, esto lo encontramos en el libro de Hechos 2:14. Ok. Y si usted recuerda, en este pasaje empieza lo que es el Pentecostés. Pero lo que me llama mucho la atención aquí es que este avivamiento o esta voz que provocó un avivamiento, ¿sabe qué era lo que estaba haciendo? Estaba anunciando una promesa. Y yo aquí le pondría evangelia. ¿Por qué? ¿Por qué le digo que le pondría evangelia? ¿Sabe qué significa evangelia? Significa promesa cumplida. Porque aquí, ¿qué era lo que se estaba cumpliendo? Se estaba cumpliendo lo que había profetizado Joel en el libro de Joel, en el capítulo 2. ¿Qué se estaba profetizando? Se estaba profetizando que después de eso iba a venir el Espíritu Santo, se iba a derramar. ¿Y a dónde se cumplió? Se cumplió en el libro de Hechos 2:14. Mi hermano, mi hermana, ¿qué es lo que te quiero declarar cuando hablamos de la voz del avivamiento? Que viene un tiempo de promesas cumplidas. Viene un tiempo donde la voz de Dios se va a escuchar, pero ¿sabes para qué? Para decir promesa cumplida. Yo sé que tal vez tú has esperado mucho tiempo y tal vez la espera ha sido difícil, pero lo que yo te anuncio en ese tiempo del avivamiento, en esta voz del avivamiento, que Dios trae las promesas cumplidas. Entonces, hablamos del número 1, hablamos de Pedro y vemos las promesas cumplidas. Quiero que me acompañe al libro de Ezequiel 37:3. Libro de Ezequiel 37:3. Este pasaje de Ezequiel 37, le voy a hacer un poco de contexto, está hablando que Dios llevó a un profeta y lo llevó a un valle de huesos secos. Se imagina, por ejemplo, que el Señor nos puede llevar a un lugar donde vemos sequedad. Pero viene Dios y nos activa con una voz. ¿Sabe con qué voz? Con la voz del avivamiento. Con esa voz que trae lo que es un despertar. Con esa voz que trae algo nuevo, que algo refrescante de parte de Dios, que trae ese tiempo de refrigerio de parte de Dios. Y dice que Dios lo llevó a este profeta y el profeta vio sequedad, vio huesos secos. Yo no sé qué es lo que tus ojos puedan ver en esta noche,
Pero lo que yo te puedo decir es que lo que tus ojos ven no es la realidad de Dios, porque la realidad de Dios es algo extraordinario. La realidad de Dios son planes de bendición. Esa es la realidad de Dios. Entonces viene al profeta y Dios empieza a hacer una plática con el profeta. Y viene Dios y le dice, ¿vivirán esos huesos? Entonces viene el profeta y le dice, pero solo tú lo sabes, Señor. Entonces viene en Ezequiel 37:3 y le dijo, y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y yo le respondí, Señor Dios, tú lo sabes. Tal vez tú puedes decir, Señor, ¿será que voy a recobrar yo las fuerzas? ¿O será que yo voy a ser sano de esta situación? Déjame decirte algo de parte de Dios, que en este tiempo del avivamiento, Dios lo que te dice es que profetices. Profetiza sobre esos huesos secos, profetiza sobre esa situación que puede ser imposible, porque recuerda que para Dios nada es imposible. Pero me llama mucho la atención porque en Ezequiel 37:7, creo que esto no se lo di a los hermanos, pero me llama mucho la atención porque cuando el profeta empieza a establecer ese diálogo con Dios, viene en el 7 y dice, profeticé pues como me fue mandado. Fíjese bien, ponga atención, dice, profeticé pues como me fue mandado. Y mientras yo profetizaba, dice que hubo un ruido. Hermano, mire, perdone que me emocione tal vez ahorita, pero lo que Dios va a hacer contigo, lo que Dios va a hacer conmigo, ¿sabe qué es lo que va a producir? Que mucha gente va a quedar extasiada, mucha gente va a quedar sorprendida, mucha gente va a quedar extraordinariamente, o sea, sin sentido lo que Dios va a hacer contigo. ¿Por qué? Porque dice que se escuchó un ruido y luego un estremecimiento. Y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y fíjese que aquí fue donde me llamó la atención esto, porque le estoy hablando del número 2. Entonces el número 2, ¿sabe a quién miramos? Miramos a Ezequiel. Y aquí era Ezequiel 37, ok, era Ezequiel, habíamos dicho, 37:3. 37:3. Entonces, viene el profeta y empieza a profetizar. Pero cuando él empezó a profetizar, dice que se empezó a unir hueso con hueso. ¿Sabe de qué me llama esto, hermano? ¿Qué es lo que va a provocar la voz del avivamiento? La voz del avivamiento lo que va a provocar, ¿sabe qué es? Una unidad. Eso es lo que va a provocar la voz del avivamiento. Una unidad. Y qué interesante es porque cuando hay unidad hay bendición. Cuando hay unidad, ¿sabes qué? Hay rocío de parte de Dios. Porque Él dijo, mira cuán bueno y cuán agradable es habitar los hermanos juntos en unidad. ¿No será que en esta noche, cuando nosotros vemos esta voz del avivamiento, lo que Dios nos está mandando es que volvamos a ver qué? A la unidad, al vínculo perfecto de la paz, que es la unidad. Recuerde que Jesús dijo, mi Padre y yo uno somos. Entonces, Dios a través con el Hijo nos dan ese ejemplo de unidad. Entonces, vemos al número 2, a Ezequiel, con la unidad. Vamos al número 3. Quiero que me acompañe al libro de Hechos 22:7. Libro de Hechos 22:7. Recuerda que en el libro de Hechos, como les decíamos al inicio, ya empieza lo que es un avivamiento. Empieza lo que es el Pentecostés de la iglesia. Y caí al suelo y oí una voz que me decía, recuerde, y oí una voz. Y acá estamos hablando, ¿qué es lo que produce esa voz? Voz del avivamiento. Entonces viene Pablo y dice que escuchó una voz. Y dice que una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Aquí ya el apóstol Pablo está hablando, pero ya es convertido. Diga conmigo, convertido. Ahí donde está en su casa, diga conmigo, convertido.
Entonces el número 3 que le estoy hablando, número 3 es Pablo. ¿Y por qué le pongo Pablo aquí y no le pongo Saulo? Porque en el capítulo 22, 7, él ya está convertido. Él ya había tenido ese encuentro con la luz. Él ya había experimentado el avivamiento. Hermano, qué sorprendente es poder ver lo que Dios hace. Entonces aquí es Hechos 22, 7. Hechos 22, 7. El apóstol Pablo, o Saulo, perdón, voy a corregir antes de decir de Pablo. Saulo era un perseguidor de la iglesia. Era alguien que se dedicaba, por ejemplo, a escuchar y luego se ponía, ¿sabe qué? Se ponía a contender. No, lo que vos decís no es cierto. Empezaba a matar a los hermanos. Hermano, usted me puede preguntar hoy, hermano, ¿y cómo se puede dar eso? ¿Cómo puedo ser yo un perseguidor de la iglesia en vez de ser un provocador de avivamiento? ¿Sabe cómo lo podemos hacer? En que odiamos a nuestro hermano. Porque la Biblia dice que cuando nosotros odiamos a nuestros hermanos, nos convertimos en homicidas. ¿Y sabe qué? ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros mismos? Truncar un avivamiento. Cuando Dios lo que quiere hacer es cosas extraordinarias. Entonces se le aparece Jesús a través de una luz, y esa luz fue algo que provocó una transformación. Ahora, ¿qué es lo que me llama mucho la atención aquí? Que cuando Pablo escuchó esa voz, ¿sabe qué es lo que trajo? Conversión. Trajo conversión. Hermano, no importa qué tan bajo hayamos caído, pero cuando nosotros aceptamos recibir la luz de Dios, cuando nosotros aceptamos la palabra de Dios, ¿sabe qué viene? Viene una conversión. Viene a mi mente un rey de los más malos que ha habido, lo que es en la Biblia, en Israel. Y dice de un Manasés, entregó a sus hijos a ídolos, tantas cosas malas que hizo, se dedicó a la idolatría. Pero ¿sabe qué? ¿Qué es lo que provocó una conversión en él? Que al final de su historia, aunque haya sido muy malo, dice que él dice que se arrepintió. Y le dijo, Señor, ten misericordia de mí. Y ¿sabe qué? Dios al corazón contrito y humillado no lo desprecia. Así que en esta noche tú puedes decir, Señor, yo soy el Saulo, yo soy el Manasés, pero hoy me acerco ante ti con un corazón contrito y humillado. ¿Para qué? Para que venga la conversión, para que venga la esperanza tuya, para poder traer un cambio. Por eso es que aquí me llamó la atención, y creo que este versículo sí se lo di a los hermanos, Jeremías 15, 19, porque me llama mucho la atención, porque recuerda que estamos viendo la voz del avivamiento. ¿Qué es lo que va a provocar la voz del avivamiento? Va a provocar conversión. Pero en Jeremías 15, 19, Dios hace un llamado, y puede ser un llamado a tu vida, puede ser un llamado a mi vida, y Dios le dice, entonces dijo así. Entonces así te dice el Señor en esta noche. Así te dice el Señor a ti, que piensas que no hay oportunidad para ti. Así te dice el Señor, si vuelves yo te voy a restaurar. Si vuelves delante de mí yo te voy a restaurar. En mi presencia estarás. Si apartas lo precioso de lo vil, serás mi portavoz. Que se vuelvan ellos a ti, pero tú no te vuelvas a ellos. ¿Sabe qué es esto? Es una conversión. Este es un arrepentimiento, pero tiene que ser un arrepentimiento genuino. Así que si tú quieres ser un gestor de avivamiento, si tú quieres ser alguien que va a disfrutar los avivamientos de parte de Dios, lo nuevo que Dios trae para este tiempo, ¿sabe qué tiene que haber? Debe de haber una conversión. Ok, espero que me esté dando a entender y vamos bien con el tiempo. Quiero que me acompañe al libro de Lucas 3:4. Al libro de Lucas 3:4. Ahí mientras usted lo va buscando, me voy a tomar un trago de agua. Como está escrito en el libro de la palabra del profeta Isaías. Vos, recuerde la palabra, estamos viendo la voz
del avivamiento. Entonces viene aquí, Dios está hablando acerca de Lucas y dice, voz del que clama. ¿Y a dónde clama esta voz? En el desierto. Yo no sé si tú te sientes en el desierto ahorita, pero lo que yo te puedo decir es que el desierto lo que te va a enseñar es que tú dependes de Dios. El desierto, ¿a qué nos lleva? A poder depender de la mano de Dios. No hay nadie más que te va a sacar de esa situación. No hay nadie más que te va a levantar de esa situación. No hay nadie más que te va a sacar de ese desierto, sino que Dios. Por eso es que Dios hoy llama a alguien y le dice, vos que clame en el desierto. ¿Y qué es lo que va a hacer esta palabra en el desierto? Dice, preparad el camino del Señor, haced derechas sus sendas. Entonces aquí vemos al número 4 y aquí vamos a ver, ¿sabe a quién vamos a ver aquí? Número 4, vamos a ver a un Juan el Bautista. Y este Juan el Bautista lo vemos, como le decía anteriormente, en Lucas 3:4. Lucas 3:4. Y si usted se recuerda acerca de Juan el Bautista, tenía una comisión. Y una comisión que ya estaba marcada desde el libro de Malaquías. Si usted lee en el último versículo de Malaquías, Dios le dice, enviaré un mensajero. Pero esta palabra que dice, voz que clama en el desierto, no está en Malaquías, sino que está lo que es en uno de los profetas mayores. Entonces viene Dios y le dice, voz que clama en el desierto. Si no me equivoco, creo que está en Isaías. Entonces viene y dice, voz que clama en el desierto. Pero viene luego una profecía en Malaquías 4. Pero luego viene y se cumple en Lucas 3:4. Porque viene y dice acerca de Juan, voz que clama en el desierto. Entonces, si yo te pudiera decir lo que es en esta noche, el desierto, lo que Dios está haciendo es preparándote para cosas extraordinarias. Entonces la voz del avivamiento, ¿sabe qué nos dice? Que en el desierto lo que hay es una preparación para las cosas grandes que Dios trae. Entonces, esta voz, ¿sabe a qué nos lleva? A una preparación. Nos lleva a una preparación. Y mire, hermano, yo sé que estar en el desierto no es muy cómodo para todos. Yo sé que estar en una situación difícil muchas veces hasta miedo puede provocar. Y hasta nos podemos decir, ¿será que el Señor está conmigo? Pero recuerde que en el libro de Oseas dice, y la llevaré al desierto y le hablaré a su corazón. Entonces, la preparación de Dios en este tiempo, ¿sabe qué? Es directo a tu corazón, pero te está preparando para las cosas grandes que Dios trae. Tus ojos no han visto lo mejor de Dios sobre tu vida. Tus ojos van a ver cosas extraordinarias, como dice la palabra, cosas que ojo no vio, cosas que oído no han escuchado, ni han subido a corazón de hombre. Esas son las cosas que Dios tiene preparadas para ti. Así que si tú en esta noche te sientes en el desierto, hoy lo que yo te vengo a decir, como ese pregonador de la voz del avivamiento, que Dios te está preparando para cosas grandes. Y miren, lo interesante de esto que dice, voz que clama en el desierto. Pero en el desierto muchas veces, ¿sabe a qué nos lleva? Nos lleva a soledad. Y tal vez es ahí en el momento donde no tenemos al amigo, no tenemos al otro, no tenemos aquí, no tenemos allá, sino que solamente tenemos a Dios. Él es el único. De la situación donde tú estás, solo Dios te puede sacar. De los vicios que tú estás, solo Dios te puede sacar. De las situaciones complicadas en que tú estás, solo Dios te puede sacar. Y este es un tiempo de oportunidad. El tiempo del avivamiento es que empiezan a surgir cosas nuevas de parte de Dios. Y eso es lo que Dios trae para tu vida en este tiempo. Entonces, pero me llama mucho la atención porque en otro versículo, en Juan 1:23, siempre hablando acerca de Juan, ya no dice preparen el camino del Señor, sino que si usted lee en Juan 1:23, dice, yo soy la voz que clama en el desierto, enderezad el camino.
Y me llamó mucho la atención porque quiero hacer esta conexión entre preparación y enderezar. Porque ¿qué es lo que se endereza? Se endereza algo que está torcido, se endereza algo que está desviado. Entonces, ojo a esto, ¿no será que el desierto Dios lo está usando para que vuelvas al camino? ¿No será que Dios lo está usando para que Él te pueda decir, pero hijo, este es el camino, esta es la ruta de bendición que yo tengo para ti? Este es el camino de bendición. Esto es lo que te va a llevar a que puedas disfrutar las bendiciones que Dios tiene, a poder tomar los planes de bendición que Dios tiene para tu vida. Entonces vemos, por ejemplo, esa voz del avivamiento, cómo nos va provocando, por ejemplo, un Pedro. ¿Sabe qué disfrutamos? De las promesas cumplidas. Me llama mucho la atención porque dice en el libro de Números, si no me equivoco, y no dejó Dios de cumplir todas sus promesas. Las promesas que Dios tiene, Dios te las va a cumplir. Vemos, por ejemplo, a un Ezequiel que aunque puedas ver caos, aunque puedas ver destrucción, aunque puedas ver soledad, aunque puedas ver cosas imposibles, pero recuerda que el Dios de la unidad es un Dios que todo lo puede. Es el Dios que lo imposible, Él lo hace posible. Esa es la unidad. Y vemos Pablo cómo nos lleva, ¿sabe qué? A una conversión. Si vuelves, yo te restauraré. Es un tiempo donde Dios nos está llamando para que nos volvamos a Él. Para que podamos disfrutar, ¿sabes de qué? Del tiempo de refrigerio. Y ahorita estamos viendo, ¿saben a qué? Un Juan el Bautista. Un Juan que Dios lo llamó para preparar, pero también para enderezar. ¿Qué es lo que se endereza? Lo que está torcido. ¿No será que hay cosas en nuestra vida que debemos de enderezar hoy para poder disfrutar las bendiciones que Dios tiene para nosotros? Es un tiempo oportuno. Ok, vamos al número 5. Vamos al número 5, ok. Vamos bien con el tiempo. El número 5 lo encontramos en el libro de Ageo 1:12. El libro de Ageo 1:12. Y Zorobabel, hijo de Salatiel, el sumo sacerdote Josué, hijo de Josadat, y todo el remanente del pueblo obedecieron la voz de ¿quién? Fíjense qué interesante es. Obedecieron la voz del Señor su Dios y las palabras del profeta Ageo, como el Señor su Dios le había mandado, y temió el pueblo delante del Señor. Si usted recuerda el libro de Ageo, ¿cómo estaba? Si yo le puedo preguntar, yo sé que usted ya sabe la respuesta, ¿cómo estaba el templo del Señor? Estaba en ruinas, estaba destruido. Entonces aquí vamos a poner al número 5, vamos a poner al número 5, vamos a poner Ageo. Ok. Y eso lo encontramos, decíamos, en Ageo 1:12. Ageo 1:12. Le comentaba que en el tiempo de Ageo el templo estaba en ruinas. Pero viene Dios a través de una palabra profética, a través de un hombre de Dios, a través de un hombre inspirado, a través de una palabra profética. ¿Y sabes qué les trajo? Les trajo esperanza. Y esa es la palabra que Dios te manda a decir en esta noche. Tú te puedes ver en ruina, tú te puedes ver en destrucción, pero dice la Biblia que Dios convierte el valle de Acor en puerta de esperanza. Dios convierte el valle de la destrucción en puerta de esperanza. Es el tiempo donde la esperanza de Dios se va a manifestar sobre tu vida. Y si tú aprendes a esperar, valga la redundancia, en esperanza a Dios, las promesas se te van a cumplir. Porque dice la Biblia de un hombre que esperó en esperanza contra esperanza, y Dios honró su fe. Así que si por mucho tiempo has visto destrucción, has visto soledad, este es el tiempo donde Dios va a hacer cosas grandes con tu vida, donde Dios va a empezar a manifestar esa reconstrucción. ¿Sabe? Ahorita que viene a mi mente reconstrucción, vino a mi mente, por ejemplo, una imagen o una foto vieja, y a veces uno le guarda gran cariño, y a veces ¿qué es lo que uno hace? Uno la lleva a un lugar especialista, y ¿sabe qué empiezan a hacer ellos? La empiezan a reconstruir. Y
lo que yo te quiero decir es, te sientes quebrado de parte de Dios, pues déjame decirte que el tiempo de la reconstrucción de parte de Dios para tu vida va a empezar. Ahora, cuando nosotros vemos a Ageo, me llama mucho la atención algo, porque Dios llama a este hombre para que vaya y declare una palabra profética, y esta palabra profética primero pueda traer un despertar, porque dice, y despertó el espíritu. Pero ¿sabe qué es lo que me llama la atención? ¿Qué es lo que trajo la voz del avivamiento? ¿Sabe qué es lo que trajo la voz del avivamiento? Y es lo que Dios va a demandar en usted y lo que va a demandar en mí: temor a Jehová. Entonces aquí podemos poner el temor a Dios. Podemos ver ese temor a Dios, porque el versículo dice, y Zorobabel, hijo de Salatiel, empieza a hablar, obedecieron la voz de Dios, pero lo último, ¿sabe qué es lo que me llama? Y temió el pueblo delante del Señor. Hermano, con eso del temor es importante, porque ¿sabe a qué nos lleva? A poder entender que los ojos de Dios están puestos sobre nosotros. Y lo que nosotros podamos decir que nadie lo ve, no lo ve el apóstol, no lo ve el profeta, no lo ve el anciano, no lo ve el evangelista, el pastor, el maestro, pero Dios sí lo ve. Las cosas que en secreto se hacen, y perdónenme, hermano, antes de que salgan a luz, ¿sabe qué? Mejor arrepentirnos, mejor decir, Señor, en temor yo me arrepiento. Porque es importante poder entender que si vamos a poder disfrutar este avivamiento, tenemos que poder entender que debe de haber temor. Porque si hay temor a Dios, ¿sabe qué va a haber? Va a haber sabiduría. Porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Hay temor, hay sabiduría. Hay sabiduría, va a haber temor. Si usted mira, son dos cosas que van muy de la mano. Entonces es importante, hermano, que podamos entender que la voz del avivamiento, ¿sabe qué es lo que trae? Un derramamiento de un temor a Dios. Y cuando yo siempre hablo a esto del temor a Dios, viene a mi mente una historia en el libro de Hechos. Volvemos al libro de Hechos. Recuerda que el avivamiento empezó con fuego en el libro de Hechos. Pero viene una pareja en el libro de Hechos, iban a vender un terreno. Y dentro de ese terreno ya habían pactado, ¿verdad?, lo que le iban a dar a Dios. Y dice que llegaron donde Pedro, y llegaron a darle el diezmo, llegaron a darle la ofrenda acerca de lo que habían vendido el terreno. Entonces viene Pedro y les dice, ¿acaso piensan engañar al Espíritu Santo? Y fíjese qué interesante es. ¿Sabe qué es lo que pasa con ellos? ¿Y por qué le comento esa historia? Porque ellos no tenían temor a Dios. Estaban dentro del avivamiento, pero no tenían temor a Dios. ¿Por qué? Engañaron al Espíritu Santo. Y tal vez usted me puede decir, ¿y a dónde estaba el Espíritu Santo? Recuerde que Pedro era un hombre que ya había sido, acá en el libro de Hechos, Pedro ya sobre él había sido derramado el Espíritu Santo. Ya el Espíritu Santo estaba sobre él, y eso lo habilitaba para la obra de Dios. Entonces, como engañaron al Espíritu Santo, pero fue a Pedro a quien engañaron. Pero Pedro es el hombre, es el mensajero que Dios había puesto en ese lugar, que había puesto en esa iglesia. Y a veces nosotros decimos, engañé al pastor. Pero no estás engañando al hombre, estás engañando al Espíritu Santo. Y tal vez tú dices, ya no siento al Espíritu Santo. ¿No será que porque te has dedicado a jugar con el pecado, ya el Espíritu Santo lo tienes como una mesita pequeña? Pero hoy es una buena oportunidad para tu vida, porque si tú te arrepientes, si tú te conviertes bajo el temor de Dios, va a venir el avivamiento. Y eso es lo que Dios trae para nosotros en este tiempo. Ok, ahora, me llama mucho la atención y no me quiero quedar con esto en mi corazón, porque Ageo, si usted lee Ageo en el capítulo 2, en el 2.9, si no me equivoco, 2.10, usted lo puede leer ahí en su casa. Viene Dios y dice, y la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Pero antes de que llegue, y lógico, ¿verdad? Antes que lleguemos al capítulo 2,
¿Qué tenemos que llegar? Al capítulo 1. Y en el capítulo 1 Dios lo que está demandando es temor. Para que ya hay temor, entonces ahora viene y Dios te dice, el avivamiento que vas a empezar a disfrutar va a ser mayor que lo que has visto. Tus ojos van a ver cosas grandes, tus ojos van a ver cosas mayores que las que tú has visto. ¿Sabe por qué? Porque eso es el avivamiento. El avivamiento es algo nuevo, el reavivamiento es algo nuevo. Ya hemos disfrutado avivamientos y gloria a Dios por eso. Pero no nos conformemos, porque en Dios siempre hay cosas nuevas. Entonces, vemos cómo en el Ageo 2:9 Dios dice, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Lo que Dios trae para tu vida es mayor que lo que tus ojos han visto. Prepárate para ver las cosas nuevas que Dios trae para tu vida. Prepárate para recibir las grandezas de Dios para tu vida. Ok, vamos al número 6. Ya vamos adelante. Vamos al número 6. Es importante poder entender, como le decía anteriormente, que somos gestores de avivamiento. Pero como mirábamos en el libro de Salmos, como miramos en el libro de Salmos 29:7, es la voz de Dios que va a provocar ese despertar. Es la voz de Dios que va a provocar que esa llama pueda volver a encenderse. Entonces, si nosotros nos vamos al libro de Isaías 6:8, y aquí vamos a hablar acerca de Isaías. Igual esto, no sé si usted se recuerda, número 6, vamos a ver a Isaías. Aquí me equivoqué. ¿Será que no sé si me pueden ayudar? Si nosotros nos vamos al libro de Isaías 6:8, y oí la voz del Señor que decía, me llama mucho la atención porque aquí oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Fíjese qué interesante aquí, no sé si usted se ha puesto atención, porque si, por ejemplo, ¿a quién enviaré y quién irá por mí? ¿Y quién irá por mí? Pero qué interesante porque este versículo dice, ¿quién irá por nosotros? ¿Quién será que está hablando ahí? ¿Por qué dice nosotros? ¿Por qué habla en plural y no en singular? ¿No será que era una conversación, así un pensamiento que viene a mi mente entre la Trinidad? Que estaban, ¿y quién va a ir por nosotros? Y qué interesante porque esa pregunta la podemos ver más adelante donde dice, y Dios envió, y Dios dio a unos ser apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Pero lo que me llama mucho la atención es que aquí, y oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí, heme aquí, envíame a mí. Hermano, antes de poder ser enviado, antes de poder empezar a desarrollar algo en Dios, ¿sabe qué es lo que debemos de hacer como Isaías? Debe de haber una purificación. Entonces aquí estaba poniendo a Isaías. Y esto lo encontramos Isaías 6:8. ¿Y sabe qué es lo que vemos en Isaías, mi hermano? La purificación. ¿Sabe qué es lo que vemos aquí? La purificación. No sé si usted se recuerda, vuelvo y le repito, el martes pasado, que nuestro pastor nos habló sobre los seres de fuego. Y dice que Isaías tuvo un encuentro con seres de fuego. Perdónenme, aquí estamos en el capítulo 6. Si usted lee versículos anteriores, entonces, ¿cuál era la forma de hablar de Isaías? ¿Cómo cree que era si viene Dios y le va a purificar? Hermano, no se necesita tanta revelación, no se necesita 3 días de ayuno, 3 días de oración para saber cuál era la forma de hablar de Isaías. ¿Sabe cómo era? Era mala. O sea, si Dios te dice, te voy a purificar los labios, ¿por qué será que Dios nos está diciendo? Porque ha habido una forma de hablar no conforme a la voluntad de Dios. Y a mí siempre hay un versículo que me ha llamado mucho la atención que dice, el que quiera ver días buenos, diga conmigo, días buenos,
porque vamos a ver días buenos, porque lo que Dios trae son días buenos. Y el que quiera disfrutar días buenos, ¿sabe qué diría yo en esta noche? Que purifique su hablar, que purifique su boca, que purifique aquellas palabras que pronuncia. Por eso se recuerda cuando hablamos acá de la conversión en Jeremías 15, 19. ¿Sabe qué? Dice, si separas lo precioso de lo vil. ¿Sabe que unas versiones son más tremendas? Y dice, si dejas de hablar bobadas. Otras dice, si dejas de hablar tonterías. ¿Sabe qué? Debe de haber una purificación en nuestro hablar. Porque si queremos ver días buenos, refrena tu lengua de hablar el mal. Hermano, el libro de Cantar de los Cantares dice, leche y miel hay debajo de tu lengua. ¿Y qué es eso, hermano? Abundancia. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Dios quiere darte abundancia, pero antes de la abundancia, ¿sabe qué debe de haber? Una purificación. Y por eso qué interesante es, porque antes de que Dios los llevara a Canaán, los pasó por el desierto. Pero el desierto, ¿para qué era? Para purificarlos. Entonces, es interesante porque cuando hay fuego de Dios, ¿sabe qué es lo que va a hacer? Nuestro hablar, Dios lo va a cambiar. Si hay fuego de Dios, la forma que nosotros hablamos va a cambiar. Y mira, hermano, diga conmigo, no hay ninguno. Aquí no hay ninguno. Porque hay mucha gente que decía antes, el avivamiento que vivimos en aquel lugar era mucho mejor que lo que estamos viviendo ahora. ¿Sabe qué es eso? Necedad. Porque la Biblia dice, no digas que las cosas, que los días pasados fueron mejores que los que estás viviendo ahora. Hermano, dice la Biblia que la gloria de Dios, que la gloria postrera va a ser mayor que la primera. Y sabe que la senda del justo es como la luz de la aurora que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Y qué es eso? Purificación. Dios nos quiere purificar. Quiere que lo que confesemos con nuestra boca, ¿sabe qué? Puedan ser palabras de bendición, puedan ser palabras buenas, puedan ser cosas grandes, puede ser que confesemos, ¿sabe qué? Las maravillas de Dios. Entonces yo te podría preguntar en esta noche, te pregunto de parte de Dios, ¿qué es lo que confiesas con tu boca? ¿Qué es lo que sale de tu boca? ¿Salen palabras buenas o palabras malas? Recuerda que el libro de Santiago dice que de una misma fuente no puede salir agua dulce y agua amarga. No pueden salir palabras buenas y palabras malas. Entonces, si tú vas a hablar de parte de Dios, si quieres proclamar la grandeza de Dios, ¿sabes qué debe de haber? Primero, purificación. Porque la purificación lo que hace es, cuando viene el fuego de Dios, nos quita la manera de hablar mala y nosotros nos hacemos homólogo con Dios. Y eso es profetizar. Porque profetizar, ¿qué es? Es hablar inspiradamente de parte de Dios. Profetizar es que declarar la palabra de Dios. Eso es profetizar. Pero ¿cuándo vamos a empezar a profetizar? ¿Cuándo vamos a empezar a declarar la palabra de Dios? Cuando nuestros labios estén purificados. Cuando nuestra boca pueda ser purificada. Por eso vuelvo y te repito, es que no sé qué tanto salta en mi corazón ese versículo. El que quiera ver días buenos, que refrene su lengua de hablar el mal. El que quiera ver cosas buenas, el que quiera ver los planes de Dios, ¿qué tiene que hacer? Refrenar su lengua de hablar el mal. Que refrene su lengua de hablar el mal. Recuerde que hay un pasaje que viene a mi mente ahorita, donde dice también, tal creí, tal hablé. De la forma en que yo creo, así voy a hablar. De la forma en que mi corazón cree, mi corazón tiene esa certeza, de esa es la manera que yo voy a hablar. Por eso nuestro pastor nos enseña algo y siempre ha dicho, yo no creo lo que veo, yo creo lo que leo. Y lo que tu palabra dice es que dile al justo que le va a ir bien. Dile que los planes que yo tengo son planes de bienestar, son planes de bienestar. Dile que yo voy a estar con él todos los días de mi vida. Dile que el bien y la misericordia, eso es hablar bien. ¿Qué es? Hablar la palabra de Dios. Hablar las maravillas de Dios. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer con Isaías? Y cosas extraordinarias veía Isaías. Pero tuvo que venir el fuego purificador. Vuelvo y te repito eso. Nuestro hablar va a cambiar cuando el fuego de Dios
esté en nuestra boca. Cuando nosotros dejemos que pueda venir esa purificación de parte de Dios. Ok, vamos al número 7 y lo encontramos en el libro de Juan 11:41. Libro de Juan 11:41. Y aquí le voy a hablar, si pudiera, este es la piedra clave. Esta es la piedra clave, porque aquí en ese número 7 hablamos, ¿sabe de quién? De Jesús. Hablamos de Jesús. Y me llama mucho la atención porque en Juan 11:41, si usted lee esta historia, todo el libro, este capítulo en el libro de Juan, se va a dar cuenta que está hablando de 3 hermanos. Está hablando de Marta, está hablando de María y está hablando de Lázaro. Pero de los 3 hermanos había uno que era tremendo. Había uno que se dedicaba a ver el partido Honduras-México mientras nosotros estamos predicando la palabra de Dios. Se escondía el hermano Lázaro. Se iba a hacer otras cosas el hermano Lázaro. Y ¿sabe qué es lo que me llama la atención? El amor que Dios le tenía a Lázaro. Aunque tú te escapes, donde tú estés, allí va a llegar el Señor y te va a hablar. Allí va a llegar el Señor. ¿Y sabes qué? El Señor va a llegar con una palabra porque Él te ama. Si usted lee Juan 11:35, es muy famoso, que usted se lo sabe. Y dice, y Jesús lloró. Y entre ellos decían, cómo lo amaba. Cómo lo amaba. Hermano, aunque nosotros nos queremos hacer los desquites, aunque nosotros nos queremos ir para aquí, nos queremos ir para allá, Dios te va a buscar. Dios te va a encontrar. ¿Sabe por qué? Porque la voz del avivamiento es que la palabra de Dios siempre va a llegar a tiempo y fuera de tiempo. Entonces viene, cuando vemos todo este Juan 11, dice que Lázaro murió. Lázaro murió. ¿Se acuerda que mirábamos que era avivar? Dice que era dar vida. Eso era. Entonces, yo no sé qué es lo que se ha muerto de parte de Dios en ti. ¿Será que has enterrado dones? ¿Será que te sientes sin fuerza? Pero ¿será que los sueños de parte de Dios, tú crees que ya están muertos? Pero ¿sabe qué es lo que te anuncia la voz del avivamiento? La voz del avivamiento te anuncia que lo que tú creías que estaba muerto va a surgir a vida. Lo que tú creías que ya estaba perdido, Dios lo trae a vida. Porque en Él está la vida. Él es la vida. Esa es la voz del avivamiento. La voz, ¿sabe qué? Que trae vida. La voz que trae esperanza. Entonces aquí vemos en Juan 11:41. Juan 11:41. Juan 11:41. Lázaro ya había muerto. Ya se había muerto en mí las ganas de orar. Ya se había muerto en mí las ganas de orar. Ya se había muerto las ganas de ayunar. Pero viene la palabra de Dios, viene la voz del avivamiento y te dice, hoy va a resurgir, hoy va a resucitar las ganas de orar, hoy va a resucitar las ganas de leer la palabra, hoy va a resucitar las ganas de ayunar. Y viene la palabra de eso y entonces quitaron la piedra. Yo no sé cuál es el obstáculo que tú crees que tiene, pero hoy Dios quita el obstáculo. Dios hoy quita aquello que parece imposible. Hoy Dios lo quita y te va a dar la victoria. Hoy Dios lo quita y trae lo que es una esperanza para ti. Jesús alzó los ojos en alto y dijo, Padre, te doy gracias porque me has oído. Te doy gracias porque me has oído. Pero fíjese que me llamó la atención y quiero que los hermanos, no sé si me pueden poner el versículo 42. Creo que el versículo 42 al 44. Viene Jesús y le dice, te doy gracias porque me has oído. Pero viene y dice, yo sabía que siempre me oyes. Pero lo dijo por causa de la multitud que me rodea. Lo dije por causa de la multitud que me rodea. Para que crean
que tú me has enviado. El 43, por favor, si me ayudan. Y es aquí la palabra, una de las palabras clave. Habiendo dicho esto, gritó ¿con qué? Con fuerte voz. Gritó con fuerte voz y dijo: Lázaro, ven fuera. ¿Qué es lo que necesitas que salga de ti? Que ya no tiene que estar, que te está provocando una muerte espiritual. Hoy es una oportunidad de parte de Dios para que tú le puedas decir: hoy sales de mi vida, ya no tienes más parte ni suerte sobre mi vida. Porque hoy es la noche de resurrección. Hoy es la noche donde lo que estaba muerto va a cobrar vida. Eso es avivamiento. Esa es la voz del avivamiento. La voz del avivamiento que te dice: Lázaro, ven fuera. Y hoy, está bien, pongámosle el 44. Y el que había muerto, ¿qué fue? Salió. ¿A dónde estaba él? Estaba en la cueva. Y ahorita que digo la cueva, hay un hombre que estuvo encuevado y es Elías. Ya voy a dejarlo de Elías ahorita para el cierre. Tengo 5 minutos. Y el que había muerto salió, los pies y las manos atadas con venda y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadlo y dejadlo ir. Mínimo 4 o 5 cosas que me llaman la atención. Número 1, hay una resurrección. Diga conmigo: resurrección. Pero después dice que estaba atado. Pero como no había vuelto a la vida, ¿sabe cómo estaba? Estaba atado. Pero viene la palabra, viene la voz del avivamiento y le dice: tú vas a despertar. Y con este despertar, lo que se va a provocar es que va a haber libertad. ¿Sabe qué? Dicen algunos que el sudario, cuando se ponía el sudario, algunos comentaristas, que el sudario era como trabajar, porque se acuerda que dijeron en el libro de Génesis: con el sudor de tu frente, era una maldición. Pero viene dentro de la voz del avivamiento, hubo un despertar. Y ahora Dios, ¿qué es lo que viene y te dice? Te quito las maldiciones. Las maldiciones yo te las quito y te las convierto en bendición. Eso es lo que Dios trae. Y dice, y Jesús le dijo: desatadlo y dejadlo ir. Hoy lo que el Señor te trae para tu vida, ¿sabe qué es? Es una libertad. Una libertad en Él donde vas a poder disfrutar. Recuerda que hemos sido enseñados que dentro de la gracia, dentro del huerto, son más las permisiones que las prohibiciones. Entonces, hoy Dios te saca de muerte a vida. Hoy Dios te saca, ¿sabe qué? ¿Qué es lo que te anuncia la voz del avivamiento? Que hay un despertar. Pero un despertar, ¿sabe para qué? Para ver las cosas grandes que Dios tiene para ti. Así que voy a cerrar con esto, porque acá le decía que había alguien que estaba en la cueva. Y quiero que me pongan el Santiago 5:17. Antes de que me pongan en la BLS, voy a leer la versión normal. Elías era un hombre con pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviera. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvias y la tierra produjo sus frutos. Elías, ¿se acuerda que nuestro pastor nos decía el martes pasado que Elías era un hombre de avivamiento? Si usted se acuerda, en Reyes 18, si no estoy equivocado, en Reyes 18 dice que surgió un altar y dice que vino y lamieron las aguas. Y allí se dio uno de los primeros avivamientos. Pero ¿quién lo provocó? Elías. ¿Y Elías quién era? Era un hombre semejante a usted y a mí. Eso es lo que nos dice. Pero fíjese que la BLS me llamó la atención porque dice, por ejemplo, el profeta Elías era en todo. Diga conmigo, en todo. En todo era igual a todos nosotros. Pero le pidió a Dios con mucha confianza que no lloviera y durante 3 años y medio no llovió sobre la tierra. Yo no sé si tú te puedes sentir el hombre más pecador, te puedes sentir el más indigno, te puedes sentir el más pequeño, pero no importa. Elías se sintió así y estaba en una cueva.
Pero vino la palabra de Dios y le trajo esperanza. Elías era un hombre que estaba ¿para qué? Para que con su voz, ¿sabe qué provocara? Avivamientos. Y vino la palabra de Dios. Así que en esta noche, para ir cerrando, quiero hacer un resumen acerca de la voz del avivamiento. Si usted me puede preguntar, ¿qué es lo que nos quiere transmitir con la voz del avivamiento? Lo que yo le quiero transmitir es una esperanza de parte de Dios, que aquello que estaba muerto o aquello que creíamos que estaba perdido, Dios lo va a restaurar. Eso es lo que yo le quiero transmitir en esta noche. Una palabra de esperanza de parte de Dios. Como Pedro, que vamos a poder disfrutar las promesas cumplidas. Ezequiel, que podamos vivir en la unidad. Pablo, que pueda haber esa conversión. Juan el Bautista, esa preparación para lo que viene, esa preparación para las cosas hermosas que Dios tiene. Un Ageo que antes de poder vivir la gloria postrera que va a ser mayor, debe de haber temor. Isaías, que nos marca purificación, y Jesús, que nos marca un despertar. Padre, gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu bondad, gracias por esa noche, Señor, que tú nos hablas, Señor, para poder ser esos gestores de avivamiento. Padre, aquí estamos nosotros, queremos poder disfrutar las cosas grandes que tú tienes para nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús. Yo no sé si hay alguien que quiera aceptar al Señor. Yo no sé si hay alguien que se quiera arrepentir. No sé si hay alguien que quiera volver al Señor y que le pueda decir: Señor, yo reconozco que soy un pecador. Yo reconozco que te necesito. Si todo lo has probado y todo te ha fallado, ven a Cristo. Cristo es la esperanza. Cristo es la esperanza de gloria. Cristo es el que te va a dar oportunidad para que puedas entrar en el avivamiento, para que puedas disfrutar sus promesas. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias por ese tiempo, Señor, y prepara nuestro corazón para ver las cosas sobrenaturales que trae, Señor. Desde ya te damos gracias por ese tiempo, Señor, y declaramos, Señor, que vamos a ver tus milagros, vamos a ver tus prodigios y vamos a ver sobre tus sobrenaturalidades. Porque este es el tiempo de la iglesia, el tiempo del Pentecostés, el tiempo del avivamiento. En el nombre poderoso de Jesús, Padre, bendice a tu pueblo, guárdalo en todo momento y en todo tiempo y prepara su corazón para las cosas hermosas que tú traes para ellos. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Que Dios te bendiga.